Estimados estudiantes, los saludo cordialmente por este medio. El día de hoy vamos a darle continuidad a la clase de impuestos. Estábamos en anteriores clases analizando lo que son las exenciones del impuesto al valor agregado. Vamos a platicar sobre la base legal y a darles la explicación que corresponda de cada uno de los numerales del artículo 7. El artículo 7, numeral 14, dice: la venta de activos de bancos o sociedades financieras a las que la Superintendencia de Bancos haya aprobado un plan de regulación o en que exista junta de exclusión de activos y pasivos, cuando se transfieran a otros bancos o sociedades financieras previa autorización de la Junta Monetaria. Esta exención tendrá validez siempre que la operación no sea para eludir responsabilidades civiles, penales o de otra naturaleza. Bueno, lo que se puede explicar acá, estimados estudiantes, es que cuando un banco vende sus activos, pues esta operación va a estar exenta del IVA siempre y cuando esté regulada o autorizada por la Superintendencia de Bancos. Usualmente se da, si ustedes se recuerdan, de que algunos bancos pues de mayor poder económico compraron los activos de otros bancos, los absorbieron prácticamente. Entonces en estas transacciones con autorización de la Superintendencia de Bancos, repito, pues están exentas del IVA. Son operaciones que tampoco son muy habituales, ¿verdad? Tiene su procedimiento legal de autorización y, como dice acá, siempre y cuando que estas operaciones no sea, por ejemplo, para que se elimine un banco porque no le quiera pagar las cuentas de ahorros a sus usuarios o a sus ahorrantes. Entonces ahí sí ya se estaría haciendo este tipo de operaciones con una mala intención fraudulenta, y eso pues entonces ya no gozaría de la exención del IVA. El numeral 15 dice: la compra y venta de medicamentos denominados genéricos y alternativos de origen natural, inscritos como tales en el registro sanitario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de conformidad con el Código de Salud y su reglamento. También quedan exentas del impuesto a que se refiere esta ley la compra y venta de medicamentos antirretrovirales que adquieran personas que padezcan de la enfermedad de VIH-Sida, cuyo tratamiento esté a cargo de entidades públicas y privadas debidamente autorizadas y registradas en el país que se dediquen al combate de dicha enfermedad. Bueno, ustedes en alguna oportunidad pues han comprado en alguna farmacia de las denominadas sociales las medicinas, las que nosotros le denominamos genéricas, que son más baratas, ¿verdad? Entonces no voy a entrar en contexto a ver si son funcionales o no son funcionales, porque ese ya es otro asunto. A lo que quiero llegar acá es de que si nosotros compramos medicinas genéricas, estas están exentas del IVA. Mientras que las medicinas que le llaman en el vocabulario del farmacéutico las medicinas éticas, o que son de marca, podemos decirle, esas sí tienen IVA. Entonces ustedes deben de considerar que hay farmacias que dicen farmacias sociales, ¿verdad? Que PROAM, sin el ánimo de hacer publicidad, o de otro tipo de farmacias, ¿verdad? Que están autorizadas por el Ministerio de Salud Pública, y a las cuales pues les otorgan este tipo de medicamentos pues para uso popular, y de las personas que no contamos con los recursos en muchas oportunidades para comprar medicinas, vuelvo a repetir, éticas o de marca.
En algunas farmacias, ¿verdad? O ventas de medicina, porque fíjense que estas también están catalogadas por categorías. Hay ventas de medicinas, hay farmacias, ¿verdad? Hay droguerías. Generalmente, pues comercializan tanto productos genéricos como no genéricos. Ahí lo que se tiene que tener el cuidado es de poder, al momento de facturar las ventas, tener claro qué tiene IVA y qué no tiene IVA. Si ustedes han comprado en algún tipo de farmacias de esa índole, digamos que vienen haciendo los documentos, por ejemplo, que esta sea una factura, entonces le ponen exenta y grabada. Entonces ahora está de moda que tenemos que comprar o tener pues dentro de nuestro botiquín el acetaminofén, ¿no? Entonces vamos a poner que compramos 10 blister de acetaminofén. Entonces si compramos el acetaminofén que produce una casa que fabrica productos genéricos, entonces por ejemplo el blister puede costar un quetzal, el blister. Y son 10 blisters, entonces serían 10 quetzales. Acá en esta operación exenta no le cargamos el IVA, o sea el débito fiscal si estamos hablando de una venta. O no le carga el proveedor el IVA si es una compra, entonces sería crédito. No le carga crédito fiscal. Y si nosotros vendemos no le cargamos débito fiscal. Pero ¿qué pasa si compran, por ejemplo, 5 blisters del mismo componente, no el mismo producto, sino el mismo componente, pero no es genérico? Sino, por ejemplo, cuesta 5 quetzales cada blister. Entonces acá lo tendríamos que poner en la columna de grabada, operación grabada. Ahora, estos 25 quetzales sí tendríamos nosotros que dividirlo dentro de 1.12 como habitualmente lo hacemos. Entonces serían 25 dividido 1.12, estábamos hablando de 22.32 de la venta y 2.68 del débito fiscal. Entonces, si nosotros en alguna oportunidad trabajamos la contabilidad de una entidad que comercializa productos genéricos y no genéricos, tenemos que tener el cuidado de hacer la separación de lo que son las ventas exentas y ventas grabadas. Acá les estoy poniendo un ejemplo. Hay otras entidades que no hacen la separación así, sino que prácticamente identifican los productos genéricos y los detallan, y después los grabados o no genéricos y los detallan. Es importante, para que no caigamos en el error y puedan ser sujetos a algún ajuste de tipo fiscal, que tengamos claro que los productos genéricos, de acuerdo a el artículo 7, numeral 15 de la ley del impuesto al valor agregado, entonces están exentas del IVA. Cuando nosotros tengamos que hacer nuestras partidas contables, en este caso, por ejemplo, de esta operación, tendríamos que hacer la partida caja o bancos, 10 quetzales a ventas, 10 quetzales. Así trabajaríamos la partida, porque no le estamos cobrando IVA a los clientes por ser productos genéricos, pero eso sí deben de estar bien identificados en los documentos. Y en el caso de la venta de productos grabados,
Esta la hacemos pues como normalmente trabajamos las operaciones contables, son 25 quetzales de venta, de ingresos en efectivo, perdón, son 22.32 de ventas y de débito fiscal 2.68. Ahí estaríamos entonces cuadrando nuestra partida contable. En resumen, pues yo lo que les recomiendo es que tengamos mucho cuidado de dejar aclarado y tener bien establecido que son ventas genéricas que están exentas del IVA en el caso de los productos de medicamentos que establece el artículo 7 numeral 15. Y todo lo demás que no está exento por no ser productos genéricos o de los tratamientos que ahí indica que son para pacientes que padecen del VIH-Sida, entonces prácticamente si no son ese tipo de productos, entonces sí tendríamos que cobrarle el IVA al cliente, cargarlo, incluirlo en el precio de venta y prácticamente hacer la operación que conocemos habitualmente. Muy bien. Entonces ahí estaríamos concluyendo el análisis, estimados estudiantes, del artículo 7 de los numerales del 1 al 15. Y a continuación entonces vamos a analizar lo que es el artículo 8 de la ley. El artículo 8 dice de las exenciones específicas. No deben cargar el impuesto en sus operaciones de ventas como tampoco en la prestación de servicios las siguientes personas: los centros educativos públicos y privados en lo que respecta a la matrícula de inscripción, colegiaturas y derecho de examen de los cursos que tengan autorizados por la autoridad competente. Entonces, fíjense que aquí también tenemos que tener un poquito de cuidado de cómo trabajan en las entidades que están exentas de acuerdo al artículo 8. Lo que debe de quedar claro, estimados estudiantes, es que en el artículo 7 analizamos lo que son las exenciones generales que van más orientadas al producto o al servicio. Mientras que en el caso del artículo 8 y 9 están dirigiendo la exención a las entidades, por ejemplo a los centros educativos públicos y privados. Lo que deben de tener ustedes cuidado, estimados estudiantes, es de que, por ejemplo, el numeral 1 dice centros educativos públicos y privados en lo que respecta a la matrícula de inscripción. Estamos hablando de los colegios privados o institutos públicos. Entonces, la inscripción, las mensualidades, derechos de examen, estas tres actividades o ingresos que generan los colegios o institutos públicos y privados van a estar exentos del IVA. Exentos. Pero recuérdense ustedes que en los colegios venden la papelería, venden los libros, venden los uniformes, venden, cobran por el servicio de transporte escolar, tienen tienda escolar. Prácticamente todos los ingresos que perciba un colegio, instituto público o privado que no se derive de estas tres actividades exentas o ingresos exentos, todo lo demás va a estar grabado por el IVA. Entonces tienen que tener ustedes mucho cuidado cuando trabajen una contabilidad de un colegio, de que estas tres fuentes de ingresos están exentas. No se le carga el IVA ni se le cobra al padre de familia.
Pero todo lo demás, por ejemplo, que cobren por el uso del laboratorio de computación, le tendrían que emitir una factura grabada por el IVA. Si tienen una tienda escolar, la compra y venta de la tienda, de productos de la tienda, también están sujetas al IVA. Si tienen cafetería, tienen que pagar IVA por las operaciones. Si cobran el parqueo, tienen que pagar el IVA, están grabados por el IVA. Si venden uniformes, si venden papelería, fotocopias, etcétera, todo eso son rentas grabadas. Estas serían rentas exentas. Entonces tienen ustedes que tener claro esa situación, ese parámetro que se da en los colegios privados. El numeral 2 dice las universidades autorizadas para funcionar en el país. Entonces aquí quiero aclarar algo, estimados estudiantes. Las universidades, así como ustedes, pues se les pagan una inscripción, pagan sus mensualidades, exámenes de recuperación, de suficiencia, etcétera, etcétera, exámenes. Y aquí voy a poner, por ejemplo, tienda, parqueo, útiles, uniformes, ¿qué otro? Parqueo, útiles, uniformes, transporte. Estas son rentas grabadas por el IVA. Ahora, en las universidades, estimados estudiantes, también pueden tener tiendas, también pueden cobrar parqueo, útiles, uniformes, transporte. La diferencia que existe entre un colegio y una universidad en cuestión tributaria, estamos hablando de cuestión tributaria, es que las universidades están amparadas por el artículo 88 de la Constitución. Y en ese artículo 88 de la Constitución dice que las universidades están exentas de toda clase de tributos, sin excepción alguna. Es la palabra que remata el artículo 88, sin excepción alguna. Esto significa, estimados estudiantes, que la diferencia entre un colegio y una universidad es que los colegios van a tener exención a estas rentas, mientras que a estas rentas o ingresos van a estar grabados. Y en el caso de las universidades, el artículo 88 mencionado les va a la exención total. Esta se llama exención parcial porque solo da una parte, la exención. Entonces se llama exención parcial. Y acá estamos hablando de una exención total. Quiere decir entonces que las universidades pueden tener cafeterías, tiendas, parqueos y todos esos ingresos también van a estar exentos del IVA. Porque vuelvo a reiterar, el artículo 88 dice que están exentos de toda clase de impuestos sin excepción alguna. Al hablar de sin excepción alguna, quiere decir que para todo está exenta del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre la renta, del impuesto de solidaridad, del impuesto de timbre,
de cualquier tributo, estimados estudiantes, las universidades están exentas de pagar impuestos. Entonces, es importante que ustedes consideren esa situación. Además de ello, es importante que ustedes tengan el conocimiento que los colegios están sujetos al Ministerio de Educación, mientras que las universidades están sujetas al Consejo de Enseñanza Privada Superior. No tienen regulación del Ministerio de Educación. Entonces también eso es importante que ustedes conozcan. Las universidades privadas están autorizadas y reguladas por el Consejo de Enseñanza Privada Superior. También es un ente que está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, el manejo que ustedes deben de tener y cuidado en ese manejo es tener claro hasta dónde llega el alcance de la exención, si es parcial o es total. En el caso de los colegios es parcial porque solo es una parte de las rentas, mientras que para las universidades la exención es total de acuerdo al artículo, vuelvo a repetir, 88 de la Constitución. Entonces esa diferencia sería entre el numeral 1 y el numeral 2. Muy bien, ya explicando, voy a hacerme a un lado para que ustedes puedan apreciar esa diferencia entonces que se tiene con las exenciones. El numeral 3 del artículo dice que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco también están exentos del IVA. Entonces, todas aquellas compras de insumos, de implementos deportivos que compra la Confederación Deportiva y el Comité Olímpico para proveer a todos aquellos atletas que están de alto rendimiento, que están sujetos a los programas que ellos ejecutan, entonces están exentos del IVA. También están exentos del IVA el Instituto las operaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o sea el ICS, las misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el Gobierno de la República, así como los agentes diplomáticos, los funcionarios y empleados diplomáticos y consulares incluidos en la Convención de Viena. También el numeral 6 indica los organismos internacionales a los que, de acuerdo con sus respectivos convenios suscritos entre el Gobierno de la República de Guatemala y dichos organismos, se les haya otorgado la exención de impuestos. Entonces, las entidades que están exentas de impuestos específicos, de acuerdo al artículo 8, serían los centros educativos, las universidades, la Confederación y Comité Olímpico, el ICS, las misiones diplomáticas y los organismos internacionales. Están exentos de pagar el impuesto al valor agregado. Pero es importante que ustedes tengan el conocimiento que las exenciones específicas también tienen seguimiento con el artículo 9. El artículo 9 dice, régimen de las exenciones específicas. Las personas enumeradas en el artículo 8 anterior están exentas de soportar el impuesto que se genere por los actos gravados por esta ley y deberán recibir de quien les venda o les preste un servicio la factura que corresponda, pero no pagarán el monto del IVA consignado en el documento, sino que entregarán a los mismos la constancia de exención debidamente autorizada por la Administración Tributaria. Respecto a la importación que realicen estas personas, deberán solicitar previamente y cada vez a la SAT
resuelva si procede la exención. En el caso de los numerales 5 y 6 del artículo 8 de esta ley, se requerirá opinión previa o favorable del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para el control de las exenciones, la Administración Tributaria autorizará y notificará el uso de documentos que identifiquen a los beneficiarios de las exenciones establecidas en este artículo. Dicho documento tiene como objeto que estos puedan identificarse ante terceros como titulares del derecho de exención. Muy bien. Miren, las entidades que están reguladas en el artículo 8 y complementadas con el artículo 9 de la ley son entidades que no van a pagar el IVA cuando compren o adquieran un servicio. Pero el proveedor, estimados estudiantes, el proveedor no está exento del IVA. El que está exento es la entidad que aparece o figura en el artículo 8 de la ley. Eso significa que el proveedor sí le va a cobrar IVA a la entidad exenta. Pero para que la entidad exenta no pague el IVA, le tiene que extender una constancia de exención. Esa es la diferencia que existe con lo que analizamos en el artículo 7. Les voy a explicar cómo funciona, para que ustedes tengan esa claridad de cómo se aplican las exenciones del artículo 7 y del artículo 8. Les puse el ejemplo en el artículo 7, numeral 15, de que si se venden productos genéricos están exentos del IVA. Si se venden productos éticos, le llaman éticos o que no son genéricos, les tienen que cargar el IVA. Entonces vamos a suponer que la universidad, puede ser la de Occidente o cualquier otra, necesita comprar medicamentos para tenerlos ahí para uso de sus empleados o de sus colaboradores. Entonces compra medicina, pero no genérica, sino medicina ética, por un monto de 1,000 quetzales. Entonces, la universidad va a comprar 1,000 quetzales en medicina ética. Entonces busca una farmacia, o sea, un proveedor. Este sería el que compra y este el que vende, que sería una farmacia. Entonces viene la farmacia y le vende los 1,000 quetzales de medicina. Y para el efecto le da la factura correspondiente. ¿De cuánto va a ser la factura que le va a entregar la farmacia a la universidad? De 1,000 quetzales. Porque la farmacia no es un ente exento. El ente exento es la universidad. Entonces viene la farmacia y le lleva a la universidad los 1,000 quetzales en medicamentos o medicina. Le da su factura por los 1,000 quetzales. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto le va a pagar la universidad a la farmacia? La farmacia le va a cobrar a la universidad los 1,000 quetzales, porque la factura está integrada por 1,000 quetzales dividido 1.12
nos dan 892.86, que es el valor de la venta sin el IVA. Le está cobrando 107.14 del IVA y la factura va a salir por 1.000 quetzales. Pero aquí es donde entonces se aplica lo que es la constancia de exención del IVA que menciona el artículo 9 de la ley. Esto significa que la universidad va a recibir la factura de 1.000 quetzales. Pero le va a entregar una constancia de exención de 107.14 y por lo tanto lo que le va a pagar son 892.86. Entonces, la farmacia le entrega a la universidad la factura de los 1.000 quetzales. Pero la farmacia no es ente exento. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta acá, le cargó a esa operación los 107.14. Entrega la factura de los 1.000, pero la universidad sí es un ente exento, que puede generar constancias de exención autorizadas por la SAT. Entonces, en vez de pagarle los 1.000 quetzales, le entrega un cheque por 892.86 y una constancia de exención de IVA de 107.14. Así es como funcionan entonces las operaciones de las entidades reguladas en el artículo 8 y 9 de la ley. Estas constancias de exención, estimados estudiantes, se debe de solicitar a la administración tributaria que las autorice. Antes, hace años, lo que hacía era darle a la entidad exenta un talonario de constancias de exención, ya numeradas, con sello de seguridad y resolución, y prácticamente entonces el ente exento extendía esas constancias del talonario. En la actualidad, estimados estudiantes, lo que permite la administración tributaria a estas entidades es que utilicen un programa que está en el sistema de la SAT, un acceso a ese programa que se llama ExenIVA. Este programa ExenIVA solo lo pueden utilizar las entidades reguladas en el artículo 8 de la ley del IVA, previa autorización de la administración tributaria. Entonces, cada vez que adquieran un producto o un servicio, estas entidades no van a pagar IVA, sino lo que van a entregarle a su proveedor es una constancia de exención. Las entidades y actos regulados en el artículo 7 no hay exención, estimados estudiantes. Solo se debe de hacer constar en los documentos que está exento del IVA la operación. En este caso, sí hay de por medio un documento conocido como constancia de exención del IVA. Entonces, en pocas palabras, sí se recibe la factura porque le están cobrando el IVA, pero no se paga. No se paga. Ahora ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué hacemos con la farmacia? Si la farmacia sí está cobrando el IVA. La constancia de retención del IVA le sirve para regular la operación y que no pague el impuesto. O sea, que la universidad no va a pagar el IVA y tampoco la farmacia va a pagar IVA porque está recibiendo la constancia de exención. Voy a poner en la parte de arriba las partidas para que ustedes vean cómo es que se trabaja los registros contables en este tipo de entidades.
La farmacia está realizando una venta, por lo tanto su partida tendría que quedar bancos, ventas, débito fiscal. Así haría su partida la farmacia si le vende a cualquiera de sus clientes, que no son entes exentos. Pero en este caso, como le está vendiendo a una universidad y la universidad le va a entregar una constancia de exención, entonces vamos a agregar una cuenta que se llama exención IVA. Entonces la partida quedaría, va a recibir un cheque de 892.86. La exención la va a recibir por 107.14. La venta fue de 892.86 y el débito fiscal de 107.14. Entonces, al momento de regularizar las cuentas del IVA, en el caso de la farmacia, las constancias de exención se van a trabajar para efectos de la declaración como que fuera un crédito fiscal. Recuérdense que el pago del impuesto es el resultado entre lo que cobré de débito, lo que pagué de crédito y la diferencia entre una y otra cuenta del IVA, o sea, débitos fiscales menos créditos fiscales. Si hay una diferencia a favor del fisco o de la SAT, se le paga. En este caso, 107.14 menos 107.14, el resultado es 0 y por lo tanto no se le va a pagar nada a la SAT. Siempre considerando que en la declaración del impuesto se tiene que poner las constancias de exención recibidas en el área, si ustedes ven el formulario, en el área de los créditos fiscales. Ahora, ¿cómo va a trabajar la partida de la universidad? Para la universidad es una compra. Entonces la partida quedaría medicinas 892.86. Le están cobrando crédito fiscal por 107.14. Lo único que al entregar la exención, lo voy a poner con rojo para que les quede más claro, exención IVA son 107.14 y lo que está entregando el cheque es de 892.86. Entonces aquí serían 1000 más 1000 cuadrado. De la misma manera como la farmacia, 107.14 de crédito fiscal menos 107.14 de la exención, la universidad no va a pagar IVA. Así es como funciona. Reitero, las entidades que aparecen en el artículo 8 son las únicas que pueden extender constancias de exención del IVA. Mucho cuidado con eso, porque a veces hemos tenido que resolver dudas en donde dicen, miren, ¿cómo hago para poder obtener constancias de exención del IVA? Entonces, por ejemplo, una asociación, una cooperativa, de acuerdo al artículo 7, sus operaciones están exentas del IVA, las operaciones. Pero ahí no se generan constancias de exención. Las únicas, reitero, que pueden extender constancias de exención y que la SAT se las va a autorizar son las que están en el artículo 8 de la ley. Y tienen que darle a sus proveedores, en este caso, las constancias de exención. Acá les voy a, si no las conocen, espero que se pueda visualizar. Esta es una constancia de exención que genera el sistema de la universidad. Entonces, acá está la SAT, dice constancia de exención y los datos del proveedor
y están firmados por la persona responsable autorizada por la SAT. Entonces la universidad, por ejemplo, les entrega exenciones a todos aquellos proveedores de bienes y servicios que estén como contribuyentes generales. Si son pequeños contribuyentes, ustedes saben que no genera crédito fiscal, por lo tanto, ¿para qué se va a extender una constancia de exención? La constancia de exención solo se genera por el 12% del IVA cuando las transacciones son con sus proveedores de bienes y servicios que están inscritos en el régimen general. Entonces, por favor, también que quede claro esa situación, porque muchas veces quieren extender, los que no conocen de esto, una exención de IVA o piden una exención de IVA cuando son pequeños contribuyentes. Ahí no procede, definitivamente no procede. Entonces, la universidad en este ejemplo, por ejemplo, le da exenciones, por ejemplo, a los docentes que prestan sus servicios para la universidad, cuando se compra papelería, cuando se adquiere algún servicio, etcétera, etcétera. En esas operaciones no se paga el IVA, sino se extienden constancias de exención. Entonces es importante que ustedes pues comprendan cuál es la diferencia entre las exenciones generales y las exenciones específicas. Las exenciones específicas, las entidades que están ahí amparadas o que tienen esa dispensa de no pagar el tributo, tienen que extender esos documentos que les acabo de mostrar, que son constancias de exención, donde los generan a través de un programa que se llama Exeniva, al cual solo tienen usuario y permisos las entidades que autoriza la SAT y lógicamente que están dentro del artículo 8 de la ley. Muy bien, entonces ahí estaríamos, estimados estudiantes, dándoles a conocer cómo funcionan y cuáles son las operaciones y entidades que están exentas del impuesto al valor agregado de acuerdo a la ley, el decreto 27-92 y sus reformas.